nosotros pues les conocemos a ellos de un rato por medio de su hermana Ana. Así que para nosotros también, ¿verdad? Es una bendición poder verles. Pero rápidamente quiero entonar, ¿verdad? Una alabanza, pero me encantó la última que estabas, aunque traje una adoración, la última que estabas tocando, que dice, yo quiero ser sensible a tu corazón. Aleluya. Yo creo que ese debe de ser la insistencia de la iglesia. Ser sensible al corazón de Dios. Porque Él es la razón por la que hemos sido traídos para avanzar al reino de los cielos. Así que en esta mañana, mientras ella canta la adoración, abre tu corazón al Señor en esta mañana y dile, Padre, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en este tiempo. Yo quiero ser sensible a la necesidad, porque hay una urgencia de ti en este tiempo. Enséñame a mirar. Sí, Señor, aleluya. Poderoso Jesús. Sí, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Cuánta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Cuánta necesidad por Jesucristo, tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Yo te invito a que te pongas de pie y abras la Biblia conmigo. Vamos a ese libro de Mateo capítulo 24. Señor ha dado una palabra para cada uno de nosotros en esta mañana. En la palabra del Señor dice en el verso número 14 de ese capítulo 24. De la siguiente manera: oh Señor, cuánta necesidad por Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Escucha, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Padre, en esta mañana hemos llegado a este lugar porque así a ti te ha placido. Y reconozco, Dios amado, que es un privilegio, pero también es una responsabilidad traer tu palabra, porque es ella la que imparte
de vida. Es ella la que hace sabio al sencillo. Es ella la que convierte al alma. Por eso en esta mañana, cualquier necesidad en esta hora, yo estoy creyendo que el Espíritu está presto para ministrar, porque la palabra que viene de ti, que es Jesucristo mismo, no retornará vacía, sin antes producir en nosotros todo aquello que ya tú has determinado de la eternidad. Por eso clamamos por sanidad, por fuerza nueva, pero también por revelación, por urgencia en este tiempo, Espíritu Santo. Y recibe la gloria, porque toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hoy en esta mañana ha sido una mañana tan hermosa, cargada de tanta adoración preciosa para el Rey. Pero el Señor en esta mañana nos da un título a modo de pregunta. Y aunque esta es una casa misionera, aunque podemos ver a través de todas esas hermosas imágenes que la hermana Lili ha compartido a través de la plataforma de WhatsApp, ojalá y todos y cada uno sintamos la urgencia. Y la pregunta en esta mañana es: ¿la gran omisión o la gran comisión? Es una pregunta muy importante, porque en este tiempo muchos, no hablo de este lugar, hablo de la iglesia de Jesucristo en general, muchos han perdido la comisión, muchos se han conformado con alcanzar la salvación y que Jesucristo llegue. Pero cuando nosotros miramos la palabra y comenzamos a conocer el corazón en la intención de Dios a través de ella, la intención de Dios ha sido que tú y yo seamos partícipes de que lo que hay en el reino sea traído a la tierra, de que tú y yo seamos partícipes de que la palabra de Dios traiga restauración, que nosotros volvamos a llevar el evangelio de Jesucristo para que, aleluya, volvamos al diseño de Cristo. Por eso el subtema es cuando la iglesia se detiene también el avance del reino. Hay una anécdota que dice que hace unos años hubo un grupo de estudiantes universitarios en China, escuchando por primera vez el mensaje del evangelio de Jesús. Ellos no lo habían escuchado nunca. Y entre el silencio que hubo después de aquella palabra disertada, hubo alguien que se levantó y hizo una pregunta: ¿desde cuándo ustedes conocen este mensaje? A lo que aquel joven, ¿verdad?, que estaba impresionado, tenía un rostro confundido. El que estaba llevando el mensaje dice: hace 2000 años. Y este joven se le queda mirando y les responde a este varón diciéndole: ¿y cómo es posible que ahora es que nosotros lo escuchamos? Si este mensaje hubiera yo recibido, mi padre no se había muerto amargado. La respuesta
¿cómo escucharán si no hay quien lo predique? ¿Cómo escucharán si no hay gente que son enviadas? Por eso es que nosotros nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Qué está sucediendo? Porque alguien omitió un mensaje tan poderoso, porque alguien se cayó un mensaje que porta la vida misma de Dios. Y la respuesta fue que la C que tiene la palabra comisión desapareció, convirtiéndose esa palabra ahora en omisión. Y cuando hablamos de omisión, estamos hablando de algo que se está ignorando, de algo que no se está viviendo con urgencia, de algo que no se está manifestando como debe de ser. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la iglesia no deja de reunirse, porque la iglesia no deja de cantar. Es porque muchas veces la iglesia se ha mirado a sí misma. Porque la iglesia ha confundido el mensaje. La iglesia ha perdido la identidad. ¿Por qué? Porque buscamos una oportunidad para ministrarnos y no está mal. Y el Señor me ha llevado a un mensaje. Porque me preguntaba, Señor, ¿cómo es posible que Juan el Bautista haya sido un hijo de un sacerdote? ¿Cómo es posible que un hombre que tenía por herencia el sacerdocio, tú lo has empujado a un desierto? Después de la tarde, el Señor me puso. El Señor ministra mi corazón y me dice, porque los sacerdotes de aquel tiempo perdieron cuál era el propósito. Se ligaron con lo político, se envolvieron en otros asuntos, pensaron que se trataba de ellos y tuve que levantar una voz y sacarlo de aquel sistema, llevarlo a un desierto para revelarle el propósito de la iglesia, que era revelar a Cristo. ¿Cómo puede ser que la iglesia que ama a Dios no pueda amar lo que Él ama? Porque lo que Dios ama son las almas. El latido del corazón de Dios constantemente está hablando y diciendo: las armas, las armas. Porque el evangelio no se trata del hombre para traerse a Él, sino se trata de Él para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, la omisión, ¿por qué está ocurriendo? ¿Por qué si nos estamos congregando? ¿Por qué si estamos creyendo en el evangelio? ¿Por qué? Porque hay comodidad, porque hay desobediencia. Y muchos, aunque saltamos en el templo, salimos del templo. Y muchas veces nos quedamos en silencio. Por eso debe de nacer una pregunta de nosotros.
¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué la iglesia existe? ¿Será posible que nosotros podamos hacernos esa pregunta? O ustedes se lleven esa pregunta y le hagan la pregunta a otro que ve por ahí como que, ¿será que hoy me toca a mí? Y no me malentienda, porque Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros, pero el fin es que la iglesia sea edificada. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué cargamos dones? No es algo personal. No es algo personal. No se trata de levantar un ministerio propio. No se trata del asunto de la denominación. No se trata de ninguna otra cosa, sino de la gran conmovisión de Dios, del plan eterno de Dios. Se trata de que tú y yo ahora somos una pieza clave en esa visión que Dios tiene de reconciliar al mundo. Entonces, número uno, la iglesia, el propósito que tiene es revelar a Cristo. A fin, dice Efesios 3:10, de que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia, tú y yo somos el cuerpo visible de Cristo aquí en la tierra. Iglesia, hemos sido llamadas para mostrar quién es Él. Por eso en ese desierto vemos ahora a un Juan el Bautista ubicado. Vemos a un Juan el Bautista con una visión renovada. Y cuando le hacen la pregunta, él les responde: no soy yo, no se trata de mí. Entre ustedes está el Cordero. Ustedes no lo conocen, pero está en medio de ti, iglesia. Está en medio de mi iglesia. Está para que Él sea señalado. Está para que el mundo entienda: la esperanza no está en mí, que soy un vaso. Muchas veces, aún siendo de barro, con muchos problemas, con muchas circunstancias, pero el que quita el pecado del mundo está entre nosotros. Y la iglesia ha sido llamada para revelar a Jesús, como Jesús nos ha revelado al Padre. Poderoso es el Señor. Número 2, la iglesia ha sido llamada para anunciar el evangelio del reino. La orden de aparte del mismo Jesús en Marcos 16:15 fue: la iglesia, vayan, prediquen, enseñen, pero hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia no fue creada para entretener. La gente fue creada para llamar, pero también para capacitar y eventualmente enviar. Poderoso Jesús. Por eso, número 3, el propósito de la iglesia entonces también es formar discípulos no creyentes. La iglesia, hay una iglesia en muchos lugares que está llena de gente, de creyentes. Pero se requieren discípulos, porque el discípulo hace lo que ve
de su maestro. Así que la iglesia forma el carácter de Cristo en los hijos. Por eso es que existen hijos maduros y obedientes, porque hubo una iglesia que se encargó de restaurar la identidad y decirle: por cuanto Jesús es el Hijo, ahora tú también eres hijo, eres restaurado, eres linaje escogido, eres nación santa. Ahora ve y predica las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 5. La iglesia tiene como propósito edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo. Por eso es que Efesios nos habla de 5 ministerios dados como un regalo para perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Estamos viendo en este tiempo, en muchos lugares, no aquí, mis amados, en muchos lugares el estudio de la palabra ha desaparecido. Hay tanto entretenimiento, gente fascinada detrás de una palabra profética. Pero déjame decirte, ya el Padre desde la eternidad habló de ti. Ya el Padre desde la eternidad te marcó. Aleluya, para este tiempo te ha traído. Pero tú tendrás que arreglar el asunto de cómo el mundo te ha marcado y qué etiqueta ha sido puesta sobre ti, para que puedas rechazarlo con una mente renovada y decir: yo tengo identidad, a mí me han traído y me han lavado con la gracia, ahora yo seré un testigo del poder de aquel que ha depositado ese poder sobre mi vida. Por eso, número 6, el propósito de la iglesia es manifestar entonces el reino de Dios en la tierra. Porque la iglesia de Jesucristo ahora se convierte en la embajada del reino en medio de las tinieblas. Por eso a mí no me puede mover lo que está pasando en el reino. Vengo a decirte que el mismo Juan el Bautista se levantó cuando estaba, aleluya, Herodes. Se levantó cuando estaba Caifás. Cuando estaban todos estos reinos que estaban imperando en ese tiempo en la historia. Pero Juan el Bautista entendió: si yo no hablo, las piedras van a hablar por mí. Así que yo voy a hablar la palabra. Así que en este desierto no es para yo cogerme pena. Este desierto me va a conectar y me va a identificar con la necesidad de este tiempo. Y yo voy a decir lo que el reino de los cielos quiere que yo diga. Por eso, ¿a qué vino Jesús? Te lo acabo de mencionar unos minutos atrás. Jesús vino a revelar al Padre, vino a revelar a Dios. Y a nosotros se nos ha dejado la Escritura. Y podemos ver en ella que el mismo Felipe en un momento dado dice: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo estoy contigo y todavía no conoces al Padre. Iglesia, el mundo no verá a Jesús si no es a través de ti. Por eso es tan importante el carácter. Por eso es tan importante que tú entiendas quién tú eres. Porque el mundo conocerá quién es Jesús a través de ti. Esto nos llevará a nosotros a una realidad que no podemos negar. Y la realidad es que la gran comisión no es solo acción.
La gran comisión es un mandato, no es algo que sentimos si queremos, es una responsabilidad directa del Padre y luego de Jesús. Pero la realidad es otra. Aunque el mandato sigue vigente, la obediencia en muchos lugares ha disminuido. Voy a hacer una pausa porque para mí es tan importante darte unos datos sacados de Barna Group, que es una entidad que se dedica a hacer encuestas y a conocer lo que está sucediendo dentro de la iglesia para traernos a una realidad. Por eso yo me regocijo de que Lili esté en este lugar donde el Padre la ha llevado. ¿Por qué? Porque son uno de los lugares conocidos como la ventana 1040. Uno de los lugares todavía menos evangelizado, pero damos gloria a Dios porque en esta mañana hay una iglesia en este lugar que ha dicho: te vamos a apoyar, te vamos a cubrir, pero la obra del Padre se va a hacer en el nombre de Jesús. Qué bonito eso. La realidad global dice que el 97% de los cristianos no ora por las naciones que aún no han sido alcanzadas. Dice que la mayoría de los esfuerzos misioneros están más enfocados en lugares que ya están siendo evangelizados. ¡Wow! Así que quiere decir que tiene que haber una reestructuración en la visión de la iglesia todavía. Porque la ventana 1040 sigue siendo el lugar con más necesidad y con menos acceso. Según dicen las estadísticas, hay más de 17,000 grupos étnicos en el mundo. Pero solamente el 7,000 de ellos siguen sin ser alcanzados. ¡Wow, qué urgencia! Quiere decir que hay 10,000 etnias que todavía no conocen el evangelio. Que todavía hay 10,000 etnias que, como este joven en la China, todavía no han escuchado que Jesús es el Salvador. Entonces todavía debe de existir la pregunta o la necesidad, mejor dicho, la urgencia que se hizo el profeta Isaías. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Debe de ser la urgencia, no es la preocupación de la casa, no es lo que estamos viendo. Aún dicen las estadísticas que hay un mayor incremento, aún en alimentos para animales, que lo que se está invirtiendo para misiones. Wow, esto es terrible. ¿Cómo el sistema trata de desenfocarnos para que nuestros intereses pesen más sobre otra cosa que sobre la realidad por la cual hemos sido alcanzados? Dentro de esas etnias, porque quiero hacer la aclaración, cuando hablamos de etnias no estamos hablando de países. Porque hay muchos países que pueden compartir una misma cultura, un mismo dialecto. Y dentro de los Estados Unidos hay muchas etnias, aunque es un solo país.
Pero tú y yo tenemos que sentir la necesidad, porque todavía dice que India, China, Bangladesh, Pakistán y Nepal están en los lugares de tanta urgencia misionera. Por eso cuando hablamos entonces acerca de la sed que se ha perdido, de esa palabra llamada la comisión, solamente te voy a dar 4 para cerrar e irnos. Y escúchalas bien. Una de ellas es la sed de la compasión. Cuando vamos a Mateo 9:36, la escritura allí nos dice que Jesús miró las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. La iglesia en general tiene que recuperar la sed de la compasión. Pero mientras sigamos el juego al sistema, ahora con esto de las plataformas sociales, nos están desconectando, iglesia. Y mientras estemos desconectados, tú allá, yo acá, perdemos la sensibilidad, perdemos la pasión, perdemos la necesidad de estar unidos. Número 2. Pero hay que recuperar la sed del compromiso. Juan 4:34 dice, Jesús hablando, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quiera Dios que en esta mañana nos vayamos de este lugar sintiendo esa carga de decir ahora, Señor, levanta obreros, envía gente, envía vaso, crea puentes, conexiones, que se desaten las finanzas para que la obra misionera avance, avance, avance en las naciones de la tierra. Aleluya, sean evangelizadas, porque anhelamos la venida de Jesús. La próxima sé que se ha perdido. Dice Mateo 21. Y entró Jesús al templo y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, porque escrito está mi casa de oración. Y no podemos sacar esa palabra de contexto, porque yo creo que cada congregación busca una manera de poder generar fondos. Estamos hablando de cuando se vende el principio, de cuando se vende el evangelio. Estamos hablando de cuando ministramos por ganancias injustas. Por eso esa sed que hay que recuperar es la sed del celo. Necesitamos recuperar ese celo por la obra de Dios, ese celo que tuvo Elías, aleluya, ese celo que tuvo Jesús. Iglesia, hay que recuperar el celo, recuperemos la sed, recuperemos la gran comisión, recuperemos, aleluya, toda esa necesidad y digámosles al Padre, el celo por tu obra me consume. Y la última sed que tenemos que recuperar se encuentra en Hechos capítulo 13, versos 2 y 3. Y es la sed de la consagración. Porque cuando hay compasión,
Porque cuando hay compromiso, porque cuando hay celo, hay consagración. Y cuando hay consagración, el Espíritu habla y dice a la iglesia: separadme, separadme separarme al hermano, separarme, porque los necesitamos para la obra del ministerio. Necesitamos recuperar la sed de la consagración. Porque cuando hay consagración, se separa, se equipa y se envía. Por eso, en esta mañana les digo, iglesia, tenemos que recuperar esa sed perdida, es urgente. Porque esa sed traerá restauración, activará la comisión y ya no será una omisión, se activará el corazón misionero. Quiero decirte, iglesia, que tú y yo somos portadores de la revelación de Jesucristo. Él no solo vino a enseñar, Él vino a revelar al Padre. Y tú y yo tenemos la encomienda de revelar al Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso en esta hora voy a cerrar. Si tú has sentido, primeramente, si hay alguien que necesita salvación y quiere decir en esta mañana: yo quiero a Jesús como Señor y Salvador, el altar está abierto. Pero si el Señor te ha ministrado, puedes ponerte de pie ahí donde está mientras cantamos esa misma alabanza. Yo quiero sentir tu corazón. Porque cada vez que predicamos, cada vez que servimos, sanamos, discipulamos, amamos, estamos revelando a Jesús. Me parece que por eso era tan necesaria que Jesús hiciera aquella intercesión al Padre por nosotros, que el mundo los conozca. Porque se parece a nosotros. Porque somos uno. Levántate en pie, iglesia, y comienza a decirle al Padre: hoy se activa una vez más la gran comisión. Hoy entiendo que no es solo un mandato, es una continuación de lo que hizo Jesús. Marca mi corazón, que necesita más de ti. ¿Cuántos se atreven a levantarse? ¿Cuántos le dicen a Jesús: hoy en esta mañana yo entiendo que soy parte de tu agenda? Tú pudiste haber escogido a los ángeles, pero te ha placido añadirme como un colaborador del reino para que otros conozcan a Jesús. Por eso en esta mañana comienzo a rebuscar entre lo que he perdido para recuperar esa sed. Esa letra que me conecta con el diseño, esa letra que me conecta con el propósito. Ahora me humillo y busco tu rostro. Yes. Aquí en necesidad. El Espíritu Santo es el que hace posible que podamos revelar a Jesús. Oh Señor, ayúdame a sentir. Yo quiero sentir
con tu corazón. Yes. No quiero vivir más siendo insensible. ¿Cuántos dicen? Tanta necesidad. Hay urgencia, iglesia, hay urgencia. Yo no sé cuántos dicen en esta mañana, yo quiero ser un reconciliador. Mi ciudad. Señor, yo reconozco que tengo plataforma, porque tengo una voz. Llévase. Ahora me Oh, sí, Señor, busco y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, Sino a ti. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si la iglesia no se moviliza, Ayúdame el Espíritu de Dios no podrá con tu llevarnos a una manifestación como hijos de Dios en este tiempo. Sentir Pastora, por favor. tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Oh Jesús, Tanta necesidad.